Hola traders. Un día más con las rutinas y la disciplina. Hoy volvemos a subirnos en el impulso final de un movimiento tendencial armónico, aunque mi indicador gatillo no me ayuda. Pero lo he conseguido inspirándome en la frase del día que dice así: no eres lo que logras, eres lo que superas. Entrando en el análisis, vemos que el precio sigue respetando los límites de ese rango dinámico. También vemos que en estos momentos está en bajada buscando de nuevo la parte baja del mismo rango. Lo que nos interesa es el cómo lo está haciendo. Y vemos que lo está haciendo con un movimiento tendencial armónico. Recordar que no nos deben confundir con figuras extrañas, nosotros siempre debemos buscar armonía en los movimientos. ¿Qué quiero decir? Que debemos buscar que en este movimiento, tal y como indicamos en el vídeo número 4 de mi método de scalper, el movimiento tendencial armónico debemos buscar que los retrocesos sean iguales o muy similares, podríamos decir que estos dos, lo son. ¿Cómo debemos leer este otro movimiento? Pues es un impulso creado por un movimiento armónico simple. Vemos que tenemos nuestro indicador direccional en la zona bajista y sabemos que hasta que no salga de ahí, estamos bajistas. Bueno, ya tenemos claro dónde estamos y lo que debemos esperar. Y que en un principio, hay muchas probabilidades de que el precio siga bajando hasta acercarse algo más al nivel bajo del rango. Pero debemos estar muy atentos, ya que en cualquier momento podría iniciar el retroceso del fractal robusto que también mencionamos en el vídeo antes citado. Por tanto, podríamos decir que ya hemos visto el mapa del precio y los próximos pasos más probables. Ahora esperaremos a la apertura del mercado, a ver qué nos encontramos. Aquí estamos, y vemos que el precio sigue bajando con mis indicadores direccional y gatillo encerrados en la zona bajista. Nos ponemos a esperar al precio, veo que podemos conseguir nuestros 10 pips antes de que llegue a este nivel importante. Como veis, hoy también lo estoy haciendo en real. No puedo evitar repetirme la frase del día con el gatillo sin recorrido. No eres lo que logras, eres lo que superas. Aquí está, nos ha llenado la orden y espero que también nos llene el profit. Un día más debo agradecer mis avances, creo que estoy en el buen camino y espero que vosotros tengáis la misma percepción que yo, ya que no es lo mismo lo que uno cree con lo que los demás ven de ti. Hoy cerramos los gráficos con un trade y más 10 pips. Como siempre, agradecer vuestra suscripción y que me regaléis un like, o un dislike si no te ha gustado, pero por favor indícame en los comentarios por qué no te ha gustado. Un saludo y hasta el próximo vídeo.